Buenas noches, señores. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. El tema que vamos a tocar hoy es cómo se hace uso de sockets TCP, en este caso, pues haciendo uso de la plataforma Java, para que podamos establecer comunicaciones entre dos máquinas, bueno, entre varias máquinas si es posible, a través del establecimiento de estos sockets de comunicación, utilizando como protocolo de transporte TCP. En la clase pasada estuvimos hablando del manejo de los objetos de interfaces asociadas a la red y el manejo de direcciones IP, pero básicamente es cómo obtener la información de esos datos, cómo obtener la dirección IP, cómo obtener la dirección MAC de una interfaz de red, e incluso pues esos mismos objetos Inet Address se pueden utilizar para crear un objeto tipo dirección asociándola a una dirección IP de destino de una solicitud. Ahora vamos a ver cómo hacer uso de sockets TCP en Java. Vamos a ver la parte introductoria de este tema. Haremos un ejercicio sencillo y en la próxima clase pues iremos haciendo ejercicios un poco más complejos hasta al final mostrarles cómo está construido pues un servidor web que hice utilizando estos elementos TCP de Java. Eso les va a servir como base para el proyecto final que ustedes van a tener que desarrollar con su propio servidor. ¿Listo? Muy bien, entonces comencemos. En sí, ¿qué es un socket? Un socket es un enlace de comunicaciones entre dos procesos como tal, es el punto final de llegada a ese enlace. El socket es la conexión establecida como tal. Esa conexión se tiene que identificar de alguna manera. Normalmente siempre decimos que el socket es la dirección IP, dos puntos y el puerto, pero esa es la identificación del socket. ¿Oyeron? Porque el socket en sí es la conexión establecida. Entonces, en este caso, tenemos que tomar la dirección IP, pues ya sea de origen o destino de una comunicación, porque obviamente el socket se establece a nivel general, ya sea, pues digamos que las comunicaciones se establecen IP, dos puntos puertos, y el socket, obviamente, pues que me identifica a mí será el de mi conexión hacia mi equipo de destino. En el primer ejemplo que aparece de identificación del socket, ahí que es el 192.168.10.5, 2.80, estamos indicando que el equipo de destino de la conexión que se está estableciendo, por ejemplo, es el equipo que tiene IP 192.168.10.5 y que está estableciéndose la conexión hacia el puerto 80. O sea que lo más probable es que sea una comunicación tipo web basada en HTTP. ¿Por qué digo podría ser? Porque en realidad cualquier puerto podría tener, cualquier servicio podría estar escuchando en cualquier puerto. Solo que el puerto 80 es el puerto que por lo general se utiliza para conexiones web con el protocolo HTTP. Y debajo está un socket pues parecido pero utilizando IPv6. Con la famosa 2001, 2.db8, 2.ACAT, 2.12, 2.2.3C2, 2.80. Ojo, miren que esos últimos dos puntos representarán el puerto. En estos casos se presenta un detalle particular en la forma como se hace uso de la dirección IP versión 6, porque en realidad tocaría encerrarla entre corchetes, ¿vieron? Cuando estamos trabajando con IP versión 6, para que no confunda los dos puntos eh, con parte de la dirección como tal. Porque si lo dejamos así, eso representaría que el 80 se parte de la dirección IP. Es un error que tendría que corregir ahí en la presentación. Habría que encerrar entre corchetes desde el 2001 hasta el 3C2, dejando los dos puntos finales por fuera de los corchetes, ¿verdad? Entonces, normalmente se establecen conexiones o este tipo de sockets de comunicaciones utilizando ya sea TCP o UDP como protocolo de transporte. ¿Listo? Tengamos claro que UDP es, digamos que maneja confiabilidad en la comunicación, porque antes de establecer la comunicación, él genera una conexión
de tal manera que se verifique que el otro equipo está disponible para dicha conexión. Y cuando es por UDP, pues no hay ningún tipo de confiabilidad en la conexión. Recuerden que esto no tiene nada que ver con la seguridad y simplemente que UDP no verifica si el otro equipo está disponible para conexión, sino que simplemente manda el flujo. Adicional a eso, TCP maneja acusación de recibo, lo que indica que yo me enteraré si un mensaje o un grupo de mensajes no llegan a su destino. Mientras que con UDP no tengo esa posibilidad. Si necesito, usando UDP, validar de alguna manera si el mensaje llegó o no por algún hecho particular, pues ya me corresponderá al protocolo de capa de aplicación, pues buscar la forma de verificar la entrega del mensaje o no. Ya no es potestad de UDP porque él no lo hace. Entonces, ¿cómo se establece una comunicación usando sockets? Esto sería común a cualquier programa que ustedes vayan a construir sin importar el lenguaje. Lo primero sería abrir el socket de comunicación, o sea, establecer la comunicación entre las máquinas. Luego, tienes que habilitar los flujos, tanto de entrada como de salida al socket. Puedes utilizar objetos input stream y objetos output stream. Eh, los readers y los writers no, porque normalmente, bueno, podrías usarlos ya internamente dentro de cada protocolo, pero para la comunicación en sí no, porque ellos utilizan son objetos input stream y output stream. Eh, Luego de abrir los flujos, hay que leer o escribir, ¿cierto?, la información en cada flujo según lo que vaya a ser el protocolo como tal. Al yo leer o escribir los flujos, pues ya estoy haciendo uso de ellos y una vez finalizado ese proceso debo cerrar los flujos. Y luego de cerrar los flujos, debo cerrar el socket de comunicación para liberar el recurso y no quede ahí el socket establecido, la comunicación establecida, para evitar que se estén consumiendo esos recursos y no se estén utilizando. Entonces hay que ir liberando los recursos dentro del sistema. ¿Listo? Entonces ese sería como que el flujo que tendrían que tener ustedes en cuenta cuando vayan a programar una comunicación usando sockets. Siempre. Crean el socket, abren el socket como tal, habilitan los flujos de entrada y salida, leen y escriben la información, cierran los flujos, cierran el socket si ya no va a haber más comunicaciones. Obviamente, si van a hacer varios flujos, pues toca ir manejando flujo ida, flujo venida, si es caso, y luego al final, pues sí comenzamos a cerrar todo, pero la idea es que cuando ya no se requiera de manejar el socket, pues se libere ese recurso. Y si hay que volverse a conectar, pues se vuelve a conectar y asunto resuelto. Como ya habíamos hablado en las clases anteriores, estos elementos para manejo de redes se encuentran en un paquete de Java que es el java.net. Ahí están todas las clases necesarias para crear programas que utilicen tanto TCP como UDP para las comunicaciones en red e incluso ICMP. Clases como URL, URL Connection, Socket y Server Socket se basan en comunicaciones TCP. ¿Listo? O sea que establecen sockets TCP. Datagram Packet, Datagram Socket y Multicast Socket crean comunicaciones pero basadas en el protocolo UDP como mecanismos de comunicación. Por eso van a ver incluso que estos elementos normalmente trabajan todo como flujos de bytes, porque esa es la forma como se trabajan las comunicaciones vía UDP, ya que el flujo se maneja en el mismo orden que es enviado. Muy bien, entonces, ¿qué clases puedo utilizar para crear sockets o los diferentes tipos de sockets en Java? Pues la clase socket, que es la que implementa la conexión como tal TCP y la que determina si se estableció o no la conexión basado en TCP. La clase server socket, que es la que normalmente implementa el lado que escucha y que está pendiente de las solicitudes, por eso se le llama la del lado servidor. Aunque no necesariamente es solo los servidores tienen este parámetro, porque también los clientes deberán esperar respuestas y para esperar respuestas pues ellos deberán establecer su server socket necesario. Entonces se encarga de implementar el extremo servidor de la conexión en la que se esperan las conexiones de los clientes.
El Datagram Socket implementa tanto el servidor como el cliente, pero basado en UDP. Y Datagram Packets implementa los paquetes de datagramas, ¿verdad? Ya es la comunicación como tal, que se utiliza para la creación de manejo de los servicios de entrega y recepción de paquetes basados en UDP. ¿Listo? O sea, paquetes sin conexión. Vamos a trabajar con lo que es las clases TCP. ¿Oyeron? Ya después de terminar de trabajar con TCP, comenzamos a trabajar con Datagram Packet y Datagram Socket para el manejo de comunicaciones UDP. Muy bien. Entonces, ¿qué son los Stream Sockets? ¿Sí? O los sockets de flujo. Son servicios orientados a conexión, porque se basan en el protocolo TCP como protocolo de transporte. Esto quiere decir que antes de establecer la comunicación entre las dos máquinas, se debe ejecutar o efectuar el three-way handshake, que es el saludo inicial de las dos computadoras, indicando que una desea comunicarse con la otra y si la otra pues está disponible para dicha comunicación. Entonces, el socket, como dice aquí, atiende las peticiones de conexión, ¿verdad? En este caso, las peticiones de conexión las debe atender la clase server socket. Y otro socket generado, ¿ya? Cuando hablo de socket me refiero al socket de comunicación. No estoy hablando de las clases en Java. Pero ya cuando digo la clase server socket, ahí sí estoy hablando de la clase como tal del lenguaje Java. Otro socket sería en la conexión del otro extremo, realiza las solicitudes de conexión. Es el que las pide, ¿verdad? Este caso sería el cliente. Y para eso hay que utilizar una clase socket. Entonces, la clase server socket está pendiente de escuchar peticiones y la clase socket es la que solicita las conexiones. Una vez se establece una conexión a un server socket, eso generará un objeto tipo socket para la comunicación como tal. Entonces, hablemos un poco de lo que es la clase server socket. Ahí tienen la URL hacia la documentación, ¿verdad? De dicha clase. Dice, esta clase implementa sockets de servidor. Obviamente, pues su nombre lo indica. Entonces, un socket de servidor es el que espera a que entren las solicitudes a través de la red. Esta clase maneja primitivas bloqueantes. ¿Cómo así primitivas bloqueantes? Una primitiva bloqueante es una primitiva o una instrucción que detiene el funcionamiento del programa hasta que se cumpla alguna condición. ¿Listo? En este caso podría ser una conexión que se establezca o una respuesta de algún tipo. Entonces, el sistema va a bloquear la ejecución y ahí se va a quedar esperando. ¿Oyeron? Hay primitivas que son bloqueantes y hay primitivas que son no bloqueantes. Quiere decir que no van a bloquear el programa, sino que van a continuar su ejecución, pero van a quedar esperando, en el caso de las conexiones de red, pues la conexión como tal. Pero eso no va a implicar que el sistema va a detenerse, él puede seguir funcionando. Entonces dice aquí que realiza algunas operaciones en función de esa solicitud y posiblemente devuelve el resultado al solicitante. Ahora, ¿cómo así posiblemente? Pues ya eso depende del programa, cómo lo construyas. La clase solamente es para indicar, hey, estoy creando un socket de servidor y voy a estar a la espera de que me hagan una solicitud. ¿Ya? Entonces, en ese caso, apenas él reciba la solicitud, el socket es liberado y listo, y él continúa su ejecución. Entonces, el bloqueo se finaliza y sigue la ejecución del programa. Quiere decir que si yo quiero que el server socket siga estando activo, pues tendría que hacer un ciclo que vuelva y se repita. Porque cada vez que se establezca una conexión, el server socket se va a liberar y va a desactivar el bloqueo. ¿Listo? En la clase o en el ejercicio que vamos a hacer hoy, no vamos a tener eso en cuenta. Pero en el ejercicio que vamos a hacer en la próxima clase, sí vamos a crear el objeto como tal y él va a quedar ahí esperándose siempre pendiente de las conexiones. ¿Listo? Estos son los constructores que podemos utilizar en la clase Server Socket. De esos, el segundo es el más usado. ¿Listo? Entonces, el primer constructor simplemente es el constructor por defecto, Server Socket, sin ningún parámetro entre comillas. Esto permite crear un socket servidor de tipo independiente que se le dice.
Quiere decir, no tiene un puerto asignado, no tiene una comunicación asignada. Quiere decir que hasta ahora no se puede utilizar. En este caso habría que crear un bint o una conexión a través del método que precisamente se llama bint y en donde yo le defino el puerto que va a utilizar y la dirección IP si es necesario de dicho puerto. ¿Vieron? Pero el server socket por defecto utiliza simplemente eh, el constructor sin ningún parámetro. Ahora, el constructor que más se utiliza en esta clase es el segundo, que dice server socket y recibe como parámetro un número entero que se asocia al número del puerto. Los puertos de comunicaciones en las computadoras, sin importar qué tipo de tecnología sea, porque esto es TCP/IP, esto es transparente al sistema operativo, son 65.535. ¿Listo? Que van del 0 a 65.535. Eso quiere decir que ese número entero deberá ser un valor entre ese rango. Como si fuera un servidor web, pues el server socket debería ser el puerto 80. Si fuera un servidor DNS, pues debería ser el 53, aunque el DNS debería ser por UDP. Bueno, pero listo. Si fuera un servidor de correo, pues si es el SMTP sería el 25. Entonces, ahí es donde se define el puerto. O sea que durante la construcción del server socket, yo puedo definirle el puerto. Sí, ya sé cuál es. La otra forma, en la tercera opción, también le definimos el número de puerto, pero adicional a eso se le define un espacio de cola de gestión de conexiones. De tal manera que él sepa cuántas conexiones máximo puede tener en cola esperando a ser atendidas en el orden en que van llegando. De tal manera que el equipo comience a rechazar conexiones cuando una vez se supere esa cola. ¿Listo? Si no defino eso, pues él seguirá recibiendo conexiones y eso es algo que debemos que en algunos casos comenzar a controlar, sobre todo cuando vamos a recibir muchísimas conexiones. Y la última opción, aparte de definir el puerto y el tamaño de la cola de conexiones a soportar, también se le define un objeto de tipo init address que va a contener la dirección IP que está autorizada a recibir esas conexiones. ¿Cómo así? En la primera opción, en la segunda opción, donde solamente se define el número de puertos, y en la tercera opción, donde se define el número de puertos y tamaño de la cola, si la computadora tiene 2, 3 tarjetas de red, por todas las 3 tarjetas de red va a recibir y va a soportar ese socket. Pero si yo le defino un objeto, una variable bin addr o un objeto init address, deberé definir la dirección local, la local de la computadora que está autorizada a gestionar ese socket. De tal manera que si recibe conexiones desde otra dirección IP distinta, desde otra interfaz de red diferente, no le acepte la conexión. Solamente la que esté definida dentro de la variable, en este caso, pues bin addr. Entonces, ahí tú que vas a poner, pues, la dirección, el objeto init address que hayas creado asociado a la interfaz de red que hayas seleccionado como la interfaz de escucha para el servicio que estés configurando. Aquí tenemos los métodos que pueden ser utilizados para los elementos server socket. Este es el más necesario, digámoslo así, el obligatorio, porque este es el que se queda escuchando esperando las conexiones y las acepta. ¿Listo? Una vez recibe la solicitud de un objeto socket. Si se dan cuenta, el método accept, que es de tipo público, devuelve un objeto socket. O sea que deberé crear una variable de tipo socket y a esa variable la voy a hacer igual a un objeto, al server socket.accept. Y si se dan cuenta, tiene el parámetro throw y o exception, lo que quiere decir que el método accept puede ejecutar una excepción de entrada-salida. Así que deberé meterlo siempre dentro de un try catch. Y deberé por lo menos dentro del catch colocar un IO exception. ¿Listo?
Entonces, el método ACEP es un método como primitiva bloqueante, porque él bloquea la ejecución del programa hasta que se recibe la conexión. Entonces, una vez se ha establecido una conexión por el cliente, este método devolverá un objeto de tipo socket, a través del cual se establecerá la comunicación. Entonces, yo a través de este objeto socket, o bueno, este objeto socket deberé asociarlo a un input string o a un output string, dependiendo de si estoy recibiendo un mensaje o estoy enviando yo un mensaje como tal. Aquí tenemos el método close para cerrar el socket. Mire que también también gestiona una IOException, así que deberé, si voy a poner un close, deberé encerrarlo dentro de un bloque try catch. Listo. El método getInetAddress devuelve un objeto de tipo inetAddress. Si se acuerdan de la clase pasada, esto es una dirección IP. Entonces, ¿qué me devuelve aquí? Retorna la dirección IP remota a la cual está conectado el socket. Si no está conectado, devuelve un null. Esa es la forma de verificar, por ejemplo, si el socket sc.getInetAddress igual a null, no hay ninguna conexión establecida. Si no, pues deberé poder devolver la dirección IP a la cual estoy conectado yo. El el método getLocalPort de tipo INT devuelve el puerto, ¿verdad? Local donde está el socket, al que está conectado el socket. Eso en caso de que lo necesite. Y ahora, pues la clase socket, en este caso, es el otro lado de la conexión. Esta clase implementa un socket de cliente y tiene los constructores que aparecen debajo. Miren que aparecen muchos más constructores. ¿Listo? Entonces, el socket solo es un socket desconectado. Toca establecer la conexión después. El socket que recibe la dirección IP y el puerto, ¿verdad? Obviamente es un socket que establece y conecta enseguida utilizando la IP y el puerto definido. Obviamente ese es el puerto del servidor. El server socket deberá tener definido y debió haber sido creado utilizando el puerto que se defina aquí en el constructor. Si esto ya sea en cualquiera de estos constructores. Entonces, fíjense que podemos utilizar un objeto inetAddress o un objeto string. El objeto string, ¿qué va a ser? El nombre de la computadora. Obviamente ese nombre deberá ser un nombre que la computadora pueda localizar, ya sea a través de un servicio DNS o si es Microsoft, pues también a través de un DNS o de un NetBIOS, para que pues, pueda identificar a la computadora no por la IP, sino por el nombre. Y adicional a los otros sockets, por ejemplo, pues manejan también lo mismo, pero se le adiciona el poder definir la dirección IP local que voy a utilizar para conectar en caso de que tenga varias y definir también el puerto local que quiera utilizar. ¿Listo? Entonces, para definir los dos parámetros, tanto origen como destino en IP y puerto, dentro de la construcción del socket. Lo normal no es eso. Bueno, eso depende del tipo de servicio que yo esté configurando. Pero lo normal es que el cliente se autoasigne a sí mismo un puerto aleatorio, ¿verdad? Pero en algunos casos existirán comunicaciones que requerirán que tanto el cliente como el servidor definan un puerto específico. Eso ya dependerá de las características específicas de cada desarrollo, ¿ya? No, que eso no es normal, bueno, no importa, pero ahí está la opción en caso de que se necesite. ¿Okay? Por lo general, lo que más se usa son el segundo y el tercero. ¿Qué métodos encontramos aquí? Pues el método close, obviamente que cierra la conexión, cierra el socket, perdón, y también ya saben un throw y exception, lo que quiere decir que él maneja una excepción de entrada-salida y hay que controlarla con un try catch. Si no meto el close dentro de un try catch, me va a generar un error, no me va a dejar correr. Bueno, el getInetAddress, lo mismo, devuelve la dirección IP remota. Miren que los objetos socket, a diferencia de los server socket, son los que ya manejan la conexión.
Y por eso yo a un server, a un socket, perdón, le puedo utilizar un método getInputStream. Y es, devuélveme el flujo de entrada que esté asociado a ese socket, o sea, lo que me esté mandando la otra computadora. Entonces, ese es el método que yo deberé utilizar siempre que quiera capturar la información que esté mandando el otro computador, ¿verdad? Y si quiero manejar los output stream, lo que yo voy a mandar hacia el otro lado, pues obviamente deberé trabajar con un objeto output stream. Miren que aquí él me devuelve un input stream, por eso es que vimos esas clases, ¿verdad? Y lo mismo, puede generar una excepción de IOException. ¿Listo? Entonces, yo después deberé tomar ese input stream y procesarlo con alguna de las clases que hereden de ella. Porque recuerden que input stream es abstracto y no se puede utilizar directamente. Tengo que utilizar las otras clases. Miren, get local address me devuelve la dirección IP local de la computadora en caso de que la necesite. Get local port me devuelve el puerto local. Miren, get output stream es el que les estaba comentando. Me retorna un output stream para que yo pueda escribir la información que voy a mandar a través del socket. ¿Listo? Entonces, a diferencia de un archivo, yo ahora los flujos no se los voy a asociar a un archivo en memoria, sino a un socket. Y eso hará que automáticamente esos flujos vayan a través de la red y lleguen hasta el equipo de destino al que esté asociado el socket. Por eso era que yo cuando estaba dándole los input string y los output string les decía que esto es irrelevante de dónde venga el flujo. ¿Listo? Se manejan todos igual. Y aquí public in get port me devuelve el puerto remoto al que está conectada, al que está establecida la conexión del socket, en caso de que lo necesite. Entonces, ¿cómo es el manejo acá? ¿Cómo funciona esto? Muy bien. Pensemos primero del lado del servidor, que normalmente es el que debo iniciar primero, porque el cliente hace uso del servidor y si el servidor no está, ¿cómo va a funcionar esto? Entonces, del lado del servidor debemos crear un server socket. Y el server socket debe implementar el método accept, que es una primitiva bloqueante, recuerden. O sea que ahí, cuando esté en el método accept, en este punto de aquí, vamos a tener en cuenta que, que ahí el programa del servidor se va a detener. Hay que detener, quedarse quieto, no va a seguir de ahí. Hasta que, ¿qué? Hasta que del otro lado el cliente haga una solicitud. Entonces el cliente, ya el servidor quedó ahí a la espera. El cliente crea un socket, ¿listo? Donde define el host, que es la máquina servidora, y el puerto que se haya definido dentro del servidor. Él debe solicitar una información, entonces él va a colocar la información que necesita en un objeto output string que esté asociado al socket. Apenas él coloque el método write del output string, esa información va a viajar a través de la red y va a ser recibida en un input string del otro lado. ¿Listo? Y aquí, después de que se generó el asset, que ya se estableció el socket, sigue el programa. Y aquí él recibe el flujo que llegó del cliente. Procesará lo que tenga que hacer con ese flujo y si quiero puedo definir un output stream, que sería la respuesta, ¿verdad?, hacia el cliente. Y el cliente deberá recibir esa respuesta dentro de un input stream. Cerramos las conexiones que establecidas y cerramos las conexiones una vez se finalice la comunicación. Entonces, esa es la forma como deberá trabajarse digamos que la organización de estos programas. Ojo, en este caso, señores, deberé tener dos programas que deberán ser llamados de forma independiente a través de dos consolas distintas, a través de dos ejecuciones de NetBeans, a través de dos ejecuciones de JCreator, porque deberé ejecutar el servidor por un lado y el cliente por otro. Así que si tengo los dos asociados al mismo proyecto, señores, es probable que esto no funcione.
a menos que yo pueda determinar cuándo corre el servidor y cuándo corre el cliente. Pero normalmente no deberé poner a correr los dos en el mismo programa al mismo tiempo. Porque normalmente el servidor de Google está ya en Google y los clientes los tenemos nosotros, por ejemplo. ¿Eh? Entonces, debemos tener eso claro, porque, y ahora lo vamos a notar cuando pongamos a correr el programa, nos vamos a dar cuenta que el programa no va a correr en una sola consola, porque el servidor va a estar en una consola y el cliente va a estar en otra. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo creamos el server socket? ¿Listo? El servidor establece el puerto. O sea, el servidor dice, bueno, vamos a escuchar en el puerto 80. Vamos a escuchar en el puerto 5000, ¿verdad? Y espera a que un cliente solicite una conexión en ese puerto. Cuando el cliente solicita la conexión, el servidor creará la conexión, ¿verdad? A través del método ACEP y eso le generará o creará un objeto de tipo socket. ¿Listo? O sea que el método que yo asocie al ACEP será un socket generado por una solicitud que hizo otro socket, otro objeto socket del otro lado de la comunicación. Y para poder leer y escribir los datos debemos utilizar streams ya sea de entrada como input stream y de salida como output stream. ¿De qué tipo? Pues depende de lo que queramos manejar en nuestras comunicaciones. ¿Ya? ¿Hay que usar buffer? Bueno, depende. O sea, aquí nada es obligatorio. Con los archivos se recomendaba usar buffers por las capacidades. Acá hay que evaluar a ver si es necesario o no el uso de buffers. Si es muchísima información, pues sí es bueno que se haga de pronto un buffer, pero ya digamos que eso depende mucho de las características propias de la aplicación. Aquí hay un ejemplo de cómo se crea un server socket en el puerto 5000. Miren que creamos un objeto server socket llamado SS. Llamamos un try catch porque se puede generar una IO exception. Y dentro del try catch debemos crear el socket. ¿Listo? Podríamos crear el server socket dentro del try catch, pero el problema es que en ese caso el server socket solo existiría dentro del try. Entonces, por lo general siempre se crea la variable del socket afuera y se crea el objeto adentro del try catch. Entonces, tenemos ahí SS, que es el objeto que creamos, va a ser igual a new server socket, que es el constructor, y le definimos el puerto 5000. Y por si acaso, pues ahí está la captura de la excepción que puede tener código o no, eso ya depende de lo que queramos gestionar nosotros. Es bueno que tengan su propio mensaje. Entonces, digamos que esa es la forma de crear el server socket. Solo de crearlo, no de gestionarlo ni de manipularlo. Entonces, ¿cómo se crea el socket? Ya no el server socket. Pues ahí estamos creando un objeto socket, llamado también socket. Y ahí está el try catch, ¿verdad? Puede darse en este caso un IO exception o como se está creando un, un socket utilizando obviamente la dirección 127.0.0.1, pero está entre comillas, eso lo toma él como un host, o sea, un string, en este caso puede ser un nombre o una IP, y es probable que si es un nombre, me genere una excepción de un no host exception, o sea, excepción de equipo no conocido, porque no es capaz de identificar el nombre de la máquina. Entonces yo deberé controlar esas dos excepciones en ese caso. Pero solo porque aquí estoy encerrando esto entre comillas. Si fuera un objeto init address, es probable que no se genere esta excepción. Podría generarse otra. ¿Ya? Habría que mirar bien la documentación de Java a ver qué dice. Pero si se usa entre comillas, es probable que se genere esta excepción. ¿Ya? Un no host exception. Excepción de equipo desconocido. Entonces, aquí le estamos diciéndome, conéctate contigo mismo y en el puerto 5000. Porque la dirección 127.0.0.1 es la propia computadora, ella misma.
Ahora, si aquí el server socket se hubiera creado definiéndole la interfaz exacta, la IP exacta con la que se debe comunicar, y no es la 127, pues este socket no se va a poder establecer. Tendrá que utilizarse la IP exacta que se autorizó para establecer la conexión del socket. Muy bien. Creación de un socket y un server socket. ¿Listo? O sea, estoy recibiendo solicitudes de un cliente, yo como servidor, y debo procesarlas a través de un socket. Entonces dice aquí, cuando se implementa un servidor, se necesita crear un objeto socket a partir del server socket para que éste continúe atendiendo las conexiones que soliciten los clientes. Entonces, dense cuenta que aquí se creó el objeto socket, pero no se llama SS. El que se llama SS es el server socket, ¿ya? Que es este que está aquí. Entonces, a este server socket, cuando yo le llamo al método ACEP, cuando yo llamo a este método ACEP, él me va a devolver un objeto de tipo socket, no server socket. ¿Vieron? Que esta va a ser la comunicación. Entonces, yo todo esto, todo el flujo que haga, debo hacerlo con esta variable. ¿Ya ven? Entonces, en este caso, no estamos creando el socket así como este. No lo estamos creando con el constructor, sino que lo estamos creando a partir de un server socket creado anteriormente. Los manejos de flujos de entrada. Entonces, como les dije anteriormente, se utiliza un input string, ¿verdad? Para crear string de byte de entrada. Y podemos ya después de eso utilizar otros tipos de objetos input string, un data input string, un byte input string, un buffer input string, o sea, un objeto que maneje input string. La ventaja del data input string es que él maneja diferentes tipos de datos y los procesa directamente. Entonces, para crear un string de entrada que esté listo para recibir todas las respuestas que el servidor envíe. A través del método getInputString del objeto socket se crea un objeto dataInputString. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Creamos un dataInputString llamado inSocket. Y aquí se puede generar durante el manejo del socket una IOException, por decir que se va en el try catch. Y aquí le decimos inSocket igual a new datagram socket, perdón, data input string, disculpen. Y aquí está el socket que se estableció acá, este, el que viene de la conexión del servidor. Y le dice, bueno, de ese socket sácame los input string que él tenga, o sea, los flujos de entrada que él esté recibiendo. ¿Sabes? Esos objetos de entrada que él esté recibiendo, me los conviertes en un data input string, o sea, diferentes tipos de datos, para yo procesarlo desde acá, desde este objeto que está aquí. ¿Ven? Y el string de salida es básicamente lo mismo, pero usando un output string. ¿Listo? En este caso estamos usando un print string, que es un tipo de input de output string que se puede utilizar. Entonces, puede utilizarse output string para manejar la salida del socket. Entonces, pueden crearse un string de salida para enviar información al socket del servidor utilizando la clase printString o la clase dataOutputString, no importa. ¿Ya? Bueno, sí importa según lo que se vaya a procesar, pero bueno. La clase printString tiene métodos para la representación textual de todos los datos primitivos de Java. Y sus métodos write y println tienen una especial importancia en este aspecto, dice aquí. O sea que son pues ideales para este tipo de trabajo. Igual que en el anterior, debemos recibir un objeto output_string en este caso, y acá este señor recibe el objeto output_string y lo convierte en un printString. ¿Listo? System.out.println es un printString, para que lo tengan claro. Y luego, ¿cómo se cierran los sockets? Pues simplemente llamando los métodos close de cada elemento asociado. Obviamente, como se puede generar una IOException, eso toca encerrarlo dentro de un try catch. ¿Listo? Y acá cerramos el server socket, cerrando los flujos, tanto de entrada como de salida. Luego cierran el server socket, luego cierran el socket. ¿Listo?
Entonces ya ahí se generaron los cierres de todos los elementos que estaban abiertos en la comunicación. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esos son los métodos que se asocian al manejo de los sockets, ¿verdad? Acuérdense que hay varios tipos de output stream. Hay, al igual que los input stream, tenemos los filters, los buffers, los data, ¿cierto? Los files, que se asocian tanto a input stream como a output stream. ¿Listo? Ustedes tienen una presentación en el EVA con una cantidad grande de objetos stream que se pueden utilizar. Muy bien. Entonces, vamos a pasar ahora a hacer un ejercicio de esto, ¿bien? Muy bien, ahí están viendo la pantalla de Sublime. Recuerden lo que les dije. Deberán crear dos proyectos si van a trabajar por NetBeans o si van a trabajar por JCreator. Eh, los dos proyectos, obviamente, porque son dos clases distintas, cada una va a tener su propio main y por eso deben ser separadas entre dos ejecuciones completamente distintas. Lo primero que vamos a hacer es importar los elementos necesarios para poder hacer uso de la clase. En este caso, pues vamos a crear primero la clase llamada servidor y después vamos a crear la clase llamada cliente. Entonces, comencemos importando los objetos socket y server socket para poderlos utilizar. Import java.net.server socket. ¿Ah? Import java.net. Por encima del public class que ustedes tengan, definan los imports que estamos definiendo. Import java.net.serverSocket e import java.net.socket, ¿verdad? Entonces, esos son los diferentes, digamos que, objetos de comunicaciones socket que vamos a trabajar acá con este programa. Ahora importamos los input string que vamos a utilizar y los output string. Entonces, esos son de java.io.input stream, java.io.output stream. Y como ellos son abstractos, necesitamos otro objeto que procese sus datos. Como vamos a trabajar con datos brutos, vamos a trabajar con números específicamente, números enteros, debemos utilizar un objeto data input string y data output string. ¿No? Y como pues el procesamiento de los sockets puede generar unas excepciones de entrada-salida, llamamos aquí un import java.io.io exception para poderlo encerrar dentro de la clase. El famoso public class servidor. Llaves listas. Muy bien, creamos nuestro public static void main. Muy bien. Este servidor lo que va a hacer es recibir dos números y sumarlos. Entonces vamos a crear aquí unas variables private int a, la primera variable, private int b, la segunda variable,
y private int sum, que va a ser el resultado de la suma. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es crear un objeto server socket. Entonces decimos server socket, lo voy a llamar ss, igual en este caso a null, porque no va a tener ni nada creado todavía. Ahora procedemos a crear el socket, pero como ya vimos en la explicación, el crear el socket puede generar una IO exception, así que voy a encerrar el código dentro de un try catch. Que va a manejar una IO exception. ¿Listo? No le voy a poner a hacer nada a esa excepción. Subir acá. Profe, disculpe. Es Dígame. que al poner esas variables dentro del public static void me está generando error. Entonces eso no iría fuera del static void, dentro de la clase No, servidor. quitémosle el private. Ah, ok. Y bueno, como están dentro del método main, ya ahí automáticamente son privadas, solamente existen en el main. Si las poníamos por fuera, sí se podría poner private. Entonces, para crear el socket, le vamos a decir ss igual new server socket y le vamos a definir el puerto 5051, por ejemplo. ¿Listo? Quise inventar ese puerto. Una vez creado el socket, lo que debemos hacer es crear o llamar al método accept para que se quede esperando la solicitud. Y como el método accept recibe un objeto, genera un objeto de tipo socket, debemos crear aquí, por ejemplo, un socket igual a el server socket creado punto accept. ¿Listo? Y eso me creará el objeto server socket. Perdón, el objeto socket basado en la respuesta de server socket que va a ser enviada desde el cliente. O sea que en este punto el servidor queda esperando y cuando lleguemos a este espacio de aquí es porque, y cuando se ejecute este código, es porque ya hubo una solicitud que otro software le hizo a este puerto. ¿Listo? Y obviamente, pues cuando se genere esa solicitud, la respuesta recibida va a generar un socket al que se le va a llamar S1. Y ese es el socket que debo asociar a los flujos de entrada y salida, dependiendo de qué es lo que vaya a hacer yo con esta conexión. Como este es el servidor, él recibe la información que viene del cliente. Así que deberé generar o deberé manejarlo a través de un objeto de input stream, porque deberé leer lo que me manda el cliente. Y para eso creo un input stream, voy a llamar is, igual a el socket que se generó y llamo al método get input stream. ¿Listo? Y de esa manera tomaré el flujo de entrada que se asoció y que se guardó dentro del socket S1. Ese flujo de entrada es lo que viene del cliente que todavía no hemos creado, pero es lo que va a venir del cliente. ¿Listo? Pero directamente yo no lo puedo trabajar. Yo tendría que crear otro input stream porque este directamente no lo puedo usar. Entonces llamo a un data input stream para que me procese la información. Data input stream igual a new data input stream y aquí le mando el input stream que creé anteriormente.
en la línea anterior. ¿Ya ven? Pude haberlo creado directamente colocando aquí adentro s1.getInputStream. Pero quise hacerlo por partes para que ustedes vieran todas las clases que interfieren aquí. Muy bien. Ya recibimos el flujo. Ahora hay que leerlo. Entonces, vamos a leer ese flujo que ingresó dentro de la variable A, que es un entero. ¿Listo? Entonces, yo voy a tomar el data input string que creé y como yo sé que él está recibiendo un número entero, no estoy validando, estoy aceptando que va a ser un número entero, le voy a decir aquí read int. Recuerden que los data input string reciben el flujo en bytes y el data input string lo convertirá en el tipo asociado según el método de lectura escogido. En este caso leímos un read int. ¿Listo? Y aquí capturamos el número, el primer número que nos mande el servidor. Y vamos a mostrar un mensaje en la pantalla. Diga, entre comillas, el número recibido fue, hicimos aquí la variable A. Simplemente para que se vea en el servidor que se recibió un valor que vino que vino del cliente. Y ahora que toca, pues recibir el otro número, ¿no? Me toca hacer entonces, en este caso, como todo está en un flujo continuo, me toca manejar otro socket. Entonces repito todo lo mismo que hice anteriormente, pero ahora con otro socket. Socket S2 igual al mismo server socket, pero ahora recibiendo el otro valor. Quiere decir que aquí también se va a bloquear la aplicación hasta que el cliente le mande otro número. Vamos a cambiar aquí un poco. Data input stream, ¿verdad? Aquí lo voy a llamar dis2, listo, igual a new data input stream. Voy a decir directamente s2.get input stream, respectivo, punto y coma. Esa es la otra forma, hacerlo directamente ahí y él crea el input string enseguida y se lo asocia automáticamente al data input stream. ¿No? Y aquí enseguida hacemos la lectura. Punto read int. Hubiera podido volver a coger el dis, pero preferí crear otro objeto. .out.println el número recibido fue más. ¿Y qué vamos a hacer con estos dos números? Pues lo que dijimos, vamos a sumarlos. Entonces, sum igual a A más B. Y listo, el servidor ya va a sumar los dos datos. Ahora, él tendrá que tomar ese resultado y la idea es que el resultado él se lo envíe al cliente, ¿no? Al que le mandó los dos números. Entonces, para yo poder mandarle la solicitud al cliente, yo deberé crear un socket que él escuche de aquel lado. O sea que él del otro lado deberá crear un server socket también para escuchar la respuesta del servidor. Entonces, aquí vamos a bajar un poco esto, a subirlo, perdón. Aquí vamos a crear entonces ahora otro socket.
pero esta vez no va a ser un socket asociado a una respuesta, ¿verdad? De una conexión que te mandaron de otra computadora, sino que va a ser un socket completamente nuevo. Entonces llamamos a new socket y le decimos la dirección IP de la computadora con la que nos queremos conectar y el puerto de la máquina. Como todo va a estar aquí en la propia computadora, pues vamos a ponerle aquí localhost. ¿Ya? Y el puerto que vamos a usar va a ser el 5052 para usar otro puerto porque están en la misma máquina. Localhost ya sabemos que es la 127.0.0.1. Y ahora somos nosotros los que vamos a mandarle la información. Así que ya no vamos a recibir con un input string, sino que vamos a enviar con un output string. ¿Listo? Entonces, a este objeto SC le vamos a asociar un output string. ¿Listo? Lo voy a llamar OS igual a el socket que se estableció punto get output string para que me genere un output string con el socket y pueda yo enviarle la información que yo necesite mandarle. Pero, señores, recuerden que el output string, al igual que el input string, no se puede usar directamente. Así que voy a crear un data output string al que voy a llamar 2 y le voy a crear o lo voy a crear basado en el output string que acabo de construir ahora. Data in OS. Ahora vamos a escribir la información que queremos mandar. Entonces lo que queremos mandar es el resultado de la suma. 2.write y en este caso lo vamos a mandar en formato UTF y le vamos a decir el resultado de la suma es y mandamos la variable sum, que es la que guarda el resultado de la suma. Y eso lo va a recibir el cliente del otro lado, de la conexión. Cerramos la conexión del, del data output string y podemos cerrar todo el data input string, todo lo que hayamos creado. Close. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, los input string. os.close. s.close. Sockets s1.close. Muy bien, vamos a guardar nuestro código, en este caso lo tengo que llamar servidor. Servidor suma esta carpeta.
toca llamarlo servidor.java. Guardar. Vamos a pasarnos ahora a la ventana de DOS para hacer la compilación de nuestra aplicación. Listo. Me voy a la carpeta donde lo dejé, que es en el escritorio. La carpeta Java, redes, servidor suma. Listo. Entonces, si le doy un dir, ahí está el archivo, servidor.java. Vamos a compilarlo, Java C, servidor.java. Vamos a ver si me sale algún error. Listo, no me salió ningún error. Ya lo compiló. Si le doy un dir, ahí está servidor.class. ¿Listo? O sea que no hay ningún inconveniente. Entonces ahora vamos a pasar a construir el cliente. Muy bien. Creamos un nuevo archivo yo acá. Ya saben, ustedes tienen que crear otro proyecto allá aparte. Vamos a decirle aquí que la sintaxis va a ser de Java. Y bueno, comencemos a programar, pues. Vamos otra vez a las clases, las mismas que llevamos en la clase anterior. El server socket. El socket. Los input string y output string. Y las excepciones. Vamos a seguir aquí el public class cliente. Muy bien, creamos el famoso main otra vez. Y creamos aquí nuestro server socket. Y acuérdense que él va a también recibir una solicitud, ¿no? Llamamos a nuestro try catch, por si acaso, bueno, es obligatorio, perdón. Si no, la máquina virtual no me deja correr. Yo exception x. Y a este pues vamos a ponerle un mensaje. Si se llega a generar excepción, system.out.println y le voy a poner error. No hay conexión. Listo, ya. El servidor. Un mensajito. No hay conexión con el servidor. La N en el exception, profe. Gracias.
creamos el server socket ss igual a new server socket, y este va a escuchar en el 5052, que fue el puerto que dijimos allá que iba a ser el que iba a escuchar el servidor, ¿cierto? Entonces, aquí este es el cliente y él es para sumar unos números. Entonces, pongamos aquí un mensajito. System.out.println calculadora online, y vamos a pedirle un número. Solo para que no me salte la línea, y vamos a decirle digite primer número. Y debemos crear, bueno, en este caso nos falta crear un objeto escáner, ¿cierto? Que capture la información. Entonces vamos a importar ahora la clase scanner y la ponemos allá en los objetos import. Muy bien, creamos el objeto scanner para capturar la información. Llamarlo lea a new scanner system.in para asociarle el flujo de entrada que viene del teclado. El escáner maneja un input string, ¿oyeron? Creamos las variables que van a recibir los datos num1, ahora aquí mismo enseguida, num2, y mandamos a leer num1 igual al scanner.nextIn. Repetimos la operación. Bueno, vamos a mandar enseguida la información al servidor para que la vaya recibiendo. Y después repetimos las operaciones para el otro valor. ¿Listo? Entonces, para mandarle la información, como yo soy el que lo va a iniciar, yo debo crear el socket nuevo. ¿Listo? El server socket que creé arriba todavía no lo voy a manejar, no lo voy a manipular. Entonces, yo aquí voy a crear el socket primero, ¿cierto? Lo voy a llamar SC1, perdón, está mal escrito acá. Igual a new socket y la dirección localhost, porque es la misma computadora, son dos procesos distintos, pero es la misma computadora, y el puerto 5051, que es el que tiene definido el otro servidor. En este punto es cuando se va a desbloquear el método accept que está del otro lado. ¿Saben? El del servidor. Y obviamente, pues como le voy a mandar un mensaje, output stream. Profe, disculpe,
En un 1 debe ser igual a lea.nesin y usted tiene ese Sí, esa parte. Sí, profe, salen diferentes. tienes razón. Siempre tiendo a llamar al objeto escáner como SC. Lo que pasa es que no quería que se me confundiera con los sockets después, por eso le cambié el nombre. OS1 igual al socket, ¿verdad? Punto get output string para que le envíe el flujo al servidor, ¿verdad? Otra vez el data output string, que es el que va a procesar el flujo como tal, el número entero. Voy a llamar 21 igual a new data output string objeto OS1. ¿Listo? Y lo mandamos al servidor. 21.write int y le mandamos la variable num1 que fue la que capturamos. Ahí enseguida el método accept2 sigue su trabajo. Ese es el punto exacto en donde se comunica con el método accept que está esperando, tiene bloqueado el servidor en ese momento. Listo, y ahora repetimos el mismo procedimiento con el número 2. Un 2 igual, o bueno, perdón. System.out.println digite segundo número. Habíamos dicho vamos a usar un print, no un print ln, para que no salte de línea. Eso queda ahí al lado del texto. Y decimos entonces, ahora sí, num2 igual a lea.nextInt. Y seguimos con la misma estructura. Creamos el socket. Voy a llamarlo sc2 igual a new socket, que va a mandar el otro número también al mismo computador en el mismo puerto. Recuerden que de aquel lado hay dos recepciones. Listo, hay dos métodos asociados al mismo server socket. Otra vez el output string S2, vamos a llamarlo socket 2 punto get output string, y para poderlo procesar el respectivo data output string 2 igual a new data output string, recibiendo el OS2 que creamos arriba y lo mandamos a escribir 22.write int num2. Repetimos lo mismo para mandar el segundo valor. Obviamente, si quisiera que fueran varios valores, pues haría esto dentro de un ciclo y ya no tendría que estar creando tantos sockets, sino que cada medida que se reinicie el ciclo, pues se establece el nuevo socket y el nuevo socket y así va. Ya le mandamos los dos números. El servidor de aquel lado realiza la suma y le envía el resultado acá. Acuérdense que en ese punto en el servidor creamos un objeto, digamos que socket, ¿verdad? Que va a mandarle la respuesta, la cual va a ser recibida acá en el server socket SS que creamos al inicio. Entonces aquí toca llamar al método accept y por lo tanto toca crear un nuevo socket, pero ya no desde cero, sino basado en el server socket
ya tenemos creado aquí. ¿Listo? Vamos a llamarlo S1 igual al server socket que creamos arriba, punto para que acepte la conexión del socket que viene de allá del servidor y se va a establecer acá. Fíjense que los server sockets, no es que, no, que el servidor siempre va a tener server socket solamente, no, fíjense que tiene de todo. Lo que lo hace servidor es que es el que está brindando el servicio que yo necesito, que es el de que me sume los dos números. Pero el socket y el server socket se van a ir intercalando. Muy bien, y llamamos a su respectivo input, porque es que esta vez yo voy a recibir el mensaje input stream, voy a llamarlo IS, igual a el socket que se generó de la conexión, punto get input stream. Voy a recibir lo que me manda el servidor en este caso. Y lo voy a procesar dentro de un data input stream también, a new data input stream. Que va a recibir aquí el objeto input stream que capturó la información que venía del servidor. Y lo mandamos a escribir en la pantalla. System.out.print ln y mandamos a imprimir el data input stream, ¿verdad? Perdón, leemos el contenido y lo escribiré en pantalla. Y como lo escribimos en formato UTF, lo leemos en formato UTF. Listo. Y ahora procedemos a cerrar todo lo que hayamos abierto, todos los flujos y las conexiones. This.close y s.close sc1.close sc2 close 2.1.close 2.close .close s2.close ya, ¿sí? Listo. Listo, ahora procedemos a guardar el archivo. Vamos a guardarlo en la carpeta servidor suma cliente.java. Ahora vamos a compilarlo desde la consola. Vemos que ahí está el cliente, cliente.java. Entonces vamos a decirle aquí cls java c espacio cliente, perdón, cliente.java. Bueno, ya nos salieron unos errores. A ver, no encuentra output stream. Listo, vamos para allá. En el import, profe. Ya, gracias. Stream, sí, ahí está el error en el Java IO. Y de ahí para adelante, pues los demás ya generaron el error. Guardemos. Listo.
ya compiló las dos clases, ¿verdad? Compiló, perdón, ya compiló cliente y servidor. Entonces, para ponerlo a correr, debo correrlo desde desde dos ventanas de DOS, una que corra el servidor primero y otra que corra el cliente. ¿Listo? Entonces ustedes allá tendrán que correr su proyecto por un lado y el otro por otro en dos ventanas independientes de la aplicación que usen. Voy a descomentar aquí, voy a abrir dos consolas de DOS en un momento. Bueno, en este caso entonces vamos a correr en la ventana de la izquierda el servidor Java servidor y listo, ahí él está corriendo. No le pusimos ningún mensaje de que estuviera corriendo, pero ya sabemos que él está ahí porque está a la espera. Y acá en la otra ventana vamos a llamar al cliente. Listo, ahí salió calculadora online, digite primer número, voy a poner un 5. Miren, allá enseguida el servidor mostró el mensaje, el número recibido fue 5, porque obviamente pues él recibió, perdón, el mensaje. Ahora voy a escribirle, por ejemplo, un 3, segundo número, y ella me dice, el número recibido fue un 3 y me mandó la respuesta. Y en el cliente recibió el resultado de la suma es 8. ¿Listo? Entonces, si se fijan, esa es la forma como cómo se establecen comunicaciones entre dos aplicaciones a través de un socket. Si hubiera puesto la dirección IP de otra computadora en vez de localhost y la otra computadora tuviera la otra aplicación, una copia del cliente o del servidor, por ejemplo, y también le hubiera puesto las respuestas asociadas a la IP de la otra máquina, pues eso hubiera pasado a través de la red sin ningún problema. ¿Listo? O sea que no es que eso funciona porque está local, no, eso funcionará igual. Obviamente tengo que saber la IP de destino, se la puedo incluso preguntar, el software podría preguntar la IP y listo, y ya simplemente, bueno, da la IP, tú le das la IP y él establecerá la conexión.